Muy buenos días a todos, a todas. Les invitamos a ocupar los lugares para dar comienzo. En principio les damos la bienvenida a este acto inaugural en el marco del Encuentro Nacional de Experiencias y Metodologías de Investigación Acción Participativa hacia la construcción de nuevos vínculos entre las universidades y los barrios populares, organizado por la Dirección de Políticas Públicas y Planificación, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana, ISEPSI. Antes de comenzar, queremos comentarles que este encuentro ha sido declarado de interés provincial por la Cámara de Senadores de la Legislatura de Mendoza mediante resolución 199 de este año. Asimismo, adhieren al encuentro nacional la Facultad de Educación y la Facultad de Odontología de Uncuyo y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les agradecemos mucho la presencia a estudiantes, docentes, personal de apoyo académico. Les agradecemos especialmente a docentes participantes de las facultades que organizan, a las autoridades que nos acompañan, de la Universidad Nacional de Cuyo, el vicerrector, doctor Jorge Barón, autoridades de rectorados, de unidades académicas, institutos. Además, las autoridades electas para la próxima gestión, nos acompaña el vicerrector electo, Gabriel Fidel. Les agradecemos mucho a las autoridades municipales, provinciales que participan de este encuentro nacional. Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la provincia de Mendoza. Al senador provincial Ernesto Mancinelli. Les agradecemos también su presencia a las concejalas Analía Palero, de Maipú, Erika Jiménez y Carolina Gisi, de San Martín, la concejala Silvina Anfuso, de Godoy Cruz, Fernando Orellano, de Guaymallén y Estela Pichili, de Rivadavia. A los y las representantes de las instituciones a cargo de la organización de este evento nacional de la Uncuyo e ISEPSI, nos acompañan el director nacional de ISEPSI, Isaac Rudnick, la directora de ISEPSI Mendoza, licenciada Noelia de la Reta, y la directora de Políticas Públicas y Planificación de la Uncuyo, la abogada Valentina Díaz. Queremos expresar un profundo agradecimiento por su presencia en nuestra provincia a los invitados y las invitadas nacionales e internacionales que forman parte de las conferencias y actividades de este evento. Les comentamos que esta jornada se desarrolla de manera bimodal, por ello también agradecemos a todas las personas que están participando desde distintas provincias de nuestro país y de la región. A todos y a todas les agradecemos su presencia, el compromiso asumido en este encuentro que hoy nos convoca. Y antes de continuar les comentamos que a través del QR que tienen en la carpeta que se les entregó en el momento de acreditarse, acceden al programa completo de las actividades a desarrollarse en el marco de este encuentro durante el día de hoy y mañana. El programa también se envió el mail que consignaron al momento de inscribirse. El Encuentro Nacional de Experiencias y Metodologías de Investigación Acción Participativa tiene como objetivo visibilizar y promover intercambio y reconocimiento de las ricas experiencias que se vienen desarrollando dentro y fuera de las casas de estudio, que abordan desde la educación popular, la investigación y acción participativa, la investigación desde el margen, la sistematización de experiencias y otras prácticas capaces de exponer las problemáticas y potenciar las capacidades que se desarrollan entre los sectores populares. Proyecta aportes que son insustituibles en la construcción de los conocimientos indispensables para fortalecer la búsqueda de cambios a los modelos sociopolíticos vigentes. La construcción de indicadores populares con participación activa de los vecinos y las vecinas de los barrios populares, las investigaciones participativas en el marco de la epidemiología crítica, el desarrollo de las experiencias de comunicación alternativa, de las prácticas de extensión universitaria, la investigación con un enfoque transversal de género y del feminismo popular, como otras múltiples experiencias similares, son valiosos puntos de partida para promover la continuidad y la ampliación de las articulaciones que permitan el fortalecimiento de procesos que ya se vienen desarrollando, para lograr el inicio de otros en pos de encontrar los caminos más adecuados para lograr los cambios urgentes que requieren las realidades sociales críticas que viven millones de personas en nuestro país y en la región. Para continuar, damos la palabra a las autoridades que conforman el panel de apertura del encuentro.
Conforman la mesa el doctor Jorge Barón, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, la licenciada Fernanda Bernabé, secretaria económica y de servicios de la Universidad Nacional de Cuyo, e Isaac Rudnick, director nacional de ISEPSI. Va a iniciar el doctor Barón. Bueno, muy buenos días a todos los presentes de manera real y de manera virtual también. A quienes me acompañan en la mesa académica, señora secretaria económica y servicios de la Universidad Nacional de Cuyo y al señor director nacional de ISEPSI. Yo quiero hacer un par de comentarios sobre la razón de ser de este encuentro y hacerlo con una visión histórica. Por ahí damos como normales, como actividades corrientes, este tipo de actividades. Y la verdad es que no lo son, y son muy recientes. Y al menos hay dos sentidos importantes en esto. Uno, les pido que se piensen, que se remonten ustedes a un siglo atrás, un poco más de un siglo atrás. ¿Qué era la universidad? ¿Qué hacía la universidad? Y la universidad era posiblemente, hasta hace un siglo, una de las instituciones más elitistas que existía en el mundo. No cualquiera iba a la universidad. La universidad era para unos pocos elegidos, en general adinerados, o de familias con largas tradiciones, que le permitían ir a universidades que eran normalmente o bien de humanistas o médicas. Eran las carreras históricas que se enseñaban en las universidades. Estoy pensando en universidades de cientos de años. Esto comenzó a cambiar, y comenzó a cambiar fuertemente en nuestro país, en la Argentina en particular, a partir de la reforma universitaria, a partir de visualizar a la universidad como una institución que no podía estar ajena a lo que pasaba en la sociedad. Y este cambio de paradigma fue fenomenal. No existía una cosa así antes. Los universitarios eran un grupo de gente, así como elegidos, no sé, que iban y que podían acceder a los estudios universitarios. Esto fue un largo camino y en el cual la Universidad Argentina es un ejemplo, quizá para mí uno de los mejores ejemplos del mundo, en el cual fue cambiando y fue permitiendo, primero permitir el acceso a la universidad a sectores que no lo tenían. Y creo que muchos de los que estamos acá, y yo en particular, soy fruto de eso. Yo suelo comentar que mi papá nació en un conventillo. No teníamos casa propia nosotros. Y sin embargo, mi papá no pudo estudiar, o estudió la secundaria, pero yo sí pude estudiar la universidad. Y eso fue gracias a que existe esta universidad que conocemos hoy, esta universidad pública, gratuita, abierta. Ese fue un primer cambio de paradigma importantísimo. Pero faltaba un segundo cambio de paradigma, que es el que se está dando en estos tiempos. Y viene, según mi visión, muy movilizado por los colectivos sociales y por los colectivos de mujeres en particular. Estoy hablando de estos últimos años, 10, 20, 30 años. Y es el paradigma de que la universidad no es la fuente del saber. Hace 30 o 40 años los universitarios íbamos a la sociedad y le decíamos lo que tenían que hacer. Íbamos como los que sabíamos. Le decíamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento, la sabiduría. Estábamos aún permitiendo el acceso a la universidad de gente que en otro momento no lo podría haber hecho, seguíamos en una posición bastante elitista. Es decir, como yo pude estudiar, soy el que sé, soy el que puedo enseñarle a los demás lo que hay que hacer. En este tiempo, en estos últimos años, yo en particular pude darme cuenta, y creo que muchos nos dimos cuenta, de que ese paradigma también es falso. De que no somos los dueños de la verdad, ni mucho menos, ni somos los dueños de la sabiduría. De que tenemos muchísimo que aprender, toda la sociedad, de los distintos contextos sociales, de los distintos contextos en el territorio, de las distintas realidades. Yo suelo poner un ejemplo que lo conozco un poco de cerca, que es la comunidad huarpe de la Valle, que debe haber sido objeto de estudio de, no sé, cientos o miles de proyectos nacionales e internacionales,
de gente que iba, incluyéndonos a nosotros como universidad, a decirle lo que tenían que hacer con el agua, lo que tenían que hacer con su economía, lo que tenían que hacer con la educación, lo que tenían que hacer con la cría de las cabras. Le íbamos a decir nosotros lo que tenían que hacer. Y por supuesto nos recibían con su característica hospitalidad, pero la verdad es que se generaba, o generábamos nosotros, una distancia muy difícil de salvar. Esto ha llevado a este nuevo cambio de paradigma, y creo que con una posición ya mucho más humilde, hoy en día, los que hemos tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, vamos al territorio, vamos a las comunidades, vamos a los grupos sociales a aprender, a co-crear, a trabajar juntos, a buscar juntos soluciones, sin desdeñar para nada los saberes que existen en todos esos sectores populares. Y ese es un cambio de paradigma fenomenal. Nosotros fuimos, yo y muchos de nosotros, fuimos educados con un paradigma educativo que hoy en día está en absoluta crisis. Ese paradigma verticalista educativo está en total crisis hoy en día. Tenemos mucho para aprender y para enseñarnos los unos a los otros, de todos los sectores. Y eso esta universidad lo ha entendido, y desde políticas públicas, desde varios institutos, desde varios grupos, de distintas facultades de nuestra universidad. Acá, no sé, tenemos representantes de Odonto, que quizás han sido los que más han ido, o una de las facultades que más ha ido al territorio, que más vinculación tiene con sectores de distintos ámbitos de nuestro territorio, y ha tomado esa actitud de participar, enseñar lo que podemos enseñar, aprender lo que podemos aprender y construir entre todos una mejor realidad para todos, no solo para los que viven en el territorio o para los que viven en distintos barrios, sino también para los propios universitarios, que tenemos mucho para aprender de ahí, insisto en ese punto. Una persona muy activa en esta línea de pensamiento fue Mauricio López, creo que todos lo conocen, y que fomentó este intercambio de saberes, siendo un precursor en todo esto. Y hoy en día nuestra universidad lleva el nombre de Mauricio López para una serie de proyectos que se desarrollan en el territorio, pero que no son, insisto, no son proyectos donde los universitarios le vamos a decir a la gente lo que tiene que hacer. Son proyectos donde participan activamente los distintos sectores, con estudiantes, con profesores, con personas de la universidad, para buscar entender, mejorar, cambiar alguna realidad de cada uno de esos sectores, y donde nuestros propios universitarios o nosotros mismos aprendemos. Son instancias de aprendizaje para nosotros. En todo ese contexto histórico, disculpen si me fui muy largo, pero creo que cobra mucho sentido este encuentro, cobra mucho sentido esta actividad de 2 días que se va a llevar adelante y que evidentemente tiene la convocatoria impresionante que tiene. Y yo los invito a todos los que están participando a poner la cabeza al servicio de, a poner lo que tenemos al servicio de, sin creernos que somos los que sabemos cómo hacer las cosas, sino que tenemos mucho para aprender de cada sector donde nos desenvolvemos. Ese es el mensaje que les quería transmitir en esta apertura, y darle la bienvenida a todos a nuestra Universidad Nacional de Cuba. Muchas gracias. Bueno, excelente, Jorge, muchas gracias, y robó gran parte de lo que querías decir. Por eso es el vicerrector. No, darles la bienvenida a Mendoza, felices, 1.500 inscriptos e inscriptas en este evento en forma presencial y en forma virtual, así que felices de que les interese esta propuesta de la investigación acción participativa, de la relación comunidad-universidad, y de repensar y rediscutir y poner en cuestión dónde reside el conocimiento. Van a haber 8 talleres de trabajo en simultáneo que ponen en cuestión muchos de los temas, muchas de las políticas públicas que se abordan. Vamos a tener una conferencia magistral
a cargo de Alfonso Torres Carrillo. Vamos a tener una conferencia de cierre con María Teresa. Vamos a tener invitados especiales, como es el caso de Marcela y de César González, que nos acompañan también desde otras universidades. Y lo que esto, para nosotros, para no ahondar, yo quería decir por qué también estoy en esta mesa. Porque dirán, ¿por qué la secretaria económica financiera es parte de esta mesa? ¿Qué tiene que ver? Si además es la mala de la película siempre, ¿no? Esta Secretaría Económica viene de estar en áreas de políticas públicas en la universidad y de haber trabajado junto a equipos maravillosos que hoy han hecho posible este evento, como Valentina Díaz, como Angelén, como no quiero nombrar, porque hay miles que han sido un grupo maravilloso que ha trabajado para este evento, a quienes quiero agradecer. Y Noelia de la Reta, la directora del ISEPSI de Mendoza, que además es miembro de nuestra universidad y ha sido también gestora de este proyecto junto a Isaac Rudnick, nuestro querido Yuyo, como director nacional. Pero decirles por qué estaba acá sentada, y estoy sentada porque también he sido parte de los movimientos sociales. Estoy en la universidad, ocupo cargos de gestión, he podido trabajar en políticas universitarias, pero con la mirada puesta de la experiencia que me dio haber sido una militante de Barrios de Pie, coordinadora de área de salud comunitaria. Entonces, desde ese lugar, hoy esta Secretaría Económica tiene otra mirada para conducir también y llevar adelante los fondos de la universidad, que no es una mirada contable, que no es una mirada economicista, sino justamente esa mirada que traigo en esta experiencia que me dio la posibilidad de compartir con muchos compañeras y compañeras en esta militancia de muchos años. Así que quería aclararlo porque este lugar, porque estaba acá. Y por eso agradecer también a todos y todas las presentes, y como decía, poner en cuestión dónde reside el conocimiento. Algo dijo el vicerrector. Se creyó por mucho tiempo que el conocimiento residía puertas adentro de los edificios de la universidad. Y el conocimiento no está acá. Acá lo podemos sistematizar, podemos hacer algunas otras cuestiones, pero el conocimiento reside en las experiencias comunitarias, por eso hay que poner el oído en el territorio, en las comunidades, aprender a escucharnos y poder así construir conocimiento en forma conjunta y que la universidad esté a disposición del territorio, de las comunidades, y generar una construcción colectiva de saberes y conocimiento. No quiero extenderme más, yo simplemente agradecer infinitamente, como decía, a Noelia, a Valentina, a todo el equipo del área. Gracias a Jorge por acompañarnos siempre en todo lo que emprendemos, y muchas gracias también a la gente del ISEPSI por creer en la universidad que podía acompañar esta propuesta. Bienvenidos, para los que no son, bienvenidos y bienvenidas a Mendoza, que puedan disfrutar, no sé si hay mucho sol, pero que disfruten del buen vino. Gracias. Bien. Primero, un enorme agradecimiento a la Universidad Nacional de Cuyo por este recibimiento, por la posibilidad de hacer esta convocatoria en forma conjunta entre la Dirección de Políticas Públicas de Cuyo y nuestro ISEPSI. Digamos, el encuentro está destinado justamente a que investiguemos, a que continuemos investigando, a que intercambiemos saberes, a que discutamos, debatamos durante estos 2 días alrededor de las experiencias de acción participativa, que son muchas y muy importantes las que se vienen desarrollando en nuestro país, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, dentro y fuera de las universidades. Entonces, no me voy a extender en eso, porque para eso
básicamente está todo el encuentro. Hemos tratado de abarcar un espectro amplio de temas, que obviamente están lejos de abarcarlos todos. Hemos hecho también un esfuerzo por incorporar expresiones artísticas provenientes del cine con César, porque nos parece muy importante la incorporación de los aportes que se hacen o que se pueden hacer y que se han hecho históricamente a los procesos de cambio desde el ámbito artístico, de los distintos planos del ámbito artístico. Hoy tenemos la posibilidad de conocer y debatir y de también tener una mirada desde la óptica de la creación de cine. Yo voy a plantear un par de elementos de contexto actual que me parece que son de contexto socioeconómico, que me parece que son fundamentales, breve, para entender justamente cómo llegamos acá. Entonces ahí tenemos dos diapositivas, una sobre la situación en América Latina y otra sobre la situación en el país. Bueno, ahí tenemos entonces, ¿se ve bien? Bien. Bueno, ahí tenemos brevemente puesto algunas cifras, algunos números de la evolución de la pobreza y de la indigencia en estas dos últimas décadas. Desde 1990, que empieza se acelera todo el desarrollo del proceso neoliberal a la fecha, de acuerdo a cifras de la CEPAL, del último informe de febrero, en 1990 teníamos 212 millones de personas en América Latina, en los distintos países de América Latina en situación de pobreza, y de ellos 64 millones estaban en condición de indigencia. La indigencia, como sabemos, es la situación en que las personas o las familias, o personas y familias, no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Desde ese año 1990, en que esa eran las cifras, 212 y 64, llegamos al 2021 con 200 millones de personas en situación de pobreza y 86 millones de compatriotas de la patria grande en situación de indigencia, de pobreza extrema, como lo denomina la CEPAL y otros organismos internacionales. 86 millones de personas que no están en condiciones de obtener su alimentación adecuadamente, que están en situación de inseguridad alimentaria. Esto implica en niveles de porcentaje aproximadamente hoy un 32-35% de toda la población. Según la CEPAL, probablemente esa cifra tenga distintas versiones, pero más o menos alrededor de eso, en condición de pobreza, y alrededor de más o menos de parte de esos 200 millones, 86, o sea, más de un tercio, en situación de inseguridad alimentaria. Pero el contexto histórico, la evolución histórica es importante. ¿Por qué? Y después la vamos a ver también cómo se plantea para nuestro país también brevemente. ¿Por qué es importante? Porque hace 2 décadas que generaciones y generaciones de compatriotas nacieron y vivieron, se reprodujeron, adquirieron y no adquirieron derechos, perdieron posibilidades de evolucionarse, de proyectarse,
varias generaciones de familias y de personas, de niños, de niñas, que viven y se reproducen en esa situación. Hay ahí un sector de la población que vive esa realidad transcurriendo varias generaciones. ¿Cómo es la situación en nuestro país? A ver. Ahí está. Bueno, la situación en nuestro país está tomada de los últimos 10 años. En el 2010 teníamos más o menos un 25%, un poco menos, alrededor de un 25% de la población en condiciones de pobreza, y de esas 2 millones en situación de indigencia. 5 años después, en el 2015, las cifras son más o menos parecidas. La indigencia en realidad, y pusimos 2, según las cifras de distintas cifras provenientes del INDEC y de la Universidad Católica, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, es 1,9, 2 millones de personas en condiciones de indigencia. Más o menos un 20% de los 11 millones de pobres están en situación de inseguridad alimentaria. Pero fíjate qué pasó en el 2019. En el 2019 tenemos más de 15 millones de personas en situación de pobreza y 3 millones y medio de las 15 millones de personas en condición de pobreza, tenemos 3 millones y medio de personas en situación de inseguridad alimentaria. En el 2020, que es el año de la pandemia, al que le adjudicamos todos los males, obviamente nos trajo muchos males, pero también ahí contribuimos con nuestras acciones. La pobreza subió al 18,5%, o sea, superó el 40% de la población, aproximadamente un 42%. Y de esas, 4,6 millones en situación de inseguridad alimentaria. 2021 baja un poco la cantidad de personas en esas condiciones en los dos sectores, 16, 17 millones de pobres y entre 3 millones y medio y 4 millones en condiciones de indigencia. Esto según las distintas lecturas, como dije, del INDEC, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica y de otras mediciones que se reproducen. Igualmente llevamos desde el 2001-2002 que la pobreza superó largamente el 50% y la indigencia superó el 20%, igualmente que en el resto de América Latina. O sea, la primera década partimos de esas cifras y se fue reduciendo, pero llegamos al 2010, donde nunca bajó, desde esa época hasta hoy, y desde antes, por supuesto, desde los primeros años de la década hasta hoy, nunca bajamos de tener por lo menos 11 o 12 millones de pobres en nuestro país, y en los mejores años que podríamos decirle, los años de oro, tuvimos 2 millones, que no fueron muy de oro, nunca bajó de por lo menos 2 millones de personas en un país que produce tantos alimentos en situación de hambre o en situación de inseguridad alimentaria. Nuevamente quiero marcar y explicar de que esto está planteado para entender el contexto sobre el que nos movemos. Cuando hablamos de barrios populares, cuando hablamos de territorio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de situaciones de poblaciones muy extensas que viven condiciones transitorias, o estamos hablando de barrios, de territorios muy extensos donde viven muchas personas que están en esa situación a través de muchas décadas y transcurriendo muchas generaciones. Hoy venía en el taxi con César y hablando de los años 70, me decía,
había una generación que peleó por cambiar la situación de pobreza en el que vivía el 4% de la población. El 4% de la población. Hoy tenemos estos porcentajes que no bajan desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este periodo, durante esta década, tanto en América Latina como en nuestro país? Esto provocó situaciones de desánimo, provocó situaciones de sumisión, provocó situaciones de bancar y sostener y aceptar como ineludible y como imposible de cambiar este tipo de situaciones. No, lejos de eso. Surgimientos de manifestaciones de resistencia en todos los frentes, en todos los sectores, de autoorganización en todos los sectores. ¿Cuál fue uno de los núcleos? ¿Cuál fue uno de los núcleos de surgimiento de esos procesos, de esos extraordinarios procesos de resistencia que nacieron de los barrios, que nacieron de los territorios más alejados de nuestro país, en general Mosconi, en el sur del país, en Cutralcó, etcétera, y en los barrios populares de La Matanza, en el conurbano bonaerense, y se fueron extendiendo a todos los barrios populares del país? ¿Cuál fue los primeros núcleos de esto? Los comedores populares. Los comedores populares fueron la primera manifestación de resistencia, la primera manifestación de no sumisión, encabezados por nuestras mujeres, desarrollados por nuestras mujeres, no solamente en la construcción de los comedores, sino también en la durísima tarea de sacar esta situación de la invisibilidad a la que se la quería someter, y llevar la problemática de la pobreza, de la indigencia y de todos los problemas que esto atrae al centro de todas las ciudades de nuestro país, e instalarlo como uno de los primeros temas en la agenda política de nuestro país, desde ahí hasta que no salió nunca de uno de los primeros temas de la agenda política de todos los procesos y de todos los gobiernos que estuvieron, que pasaron. Nuestras mujeres, con toda la carga negativa de por qué llegan a esa situación, por la carga negativa también, y esto no hay que desconocerlo, de ser las que llevan sobre sus espaldas la tarea de cuidado de nuestra familia. Pero eso tuvo un punto de origen de la rebeldía. Cuando nosotros íbamos y hablamos en el 2001, 2002, en el inicio de estos procesos, y le preguntábamos a nuestras mujeres en el barrio cómo es que habían iniciado esto, y en líneas generales es porque salían a la vereda y veían a los chicos de las otras familias, de sus vecinos, de sus amigos, los propios, que recorrían el barrio sin la posibilidad de tener un alimento básico. Entonces empezaron a organizarse y dijeron, bueno, yo voy a hacer un comedor en mi casa y le voy a organizar una copa de leche, yo voy a organizar un comedor con la vecina o con la que podía tener la misma actitud solidaria, que fueron muchas y que siguen siendo muchas, porque siguen siendo las que llevan la carga principal de todo este proceso. La existencia, la iniciación de los procesos de los comedores populares es el comienzo y es la herramienta principal con la que se empezó a manifestar visiblemente todo el proceso de resistencia, y desde ahí se organizaron los vecinos y vecinas para las luchas, y de ahí se organizaron los vecinas y vecinas para distintas instancias que fueron construyendo y autoconstruyendo, y desde ahí se fueron relacionando
con otras instancias organizadas del barrio y con las distintas instancias del Estado, a veces con comprensión y muchas veces en términos de conflicto. En ese proceso surge nuestro instituto. Este instituto surgió como parte de ese proceso. Aprendimos ahí, los compañeras y compañeros que trabajaron desde el principio en todo ese proceso, muchos habitantes de los barrios y muchos habitantes que no éramos de los barrios, pero que participábamos en todas estas construcciones, también nos fuimos organizando y desarrollando este desafío que fue nuestro ISEPSI. Primero construyendo algunos indicadores que nos eran indispensables en forma primero precaria, que nos eran indispensables para entender qué es lo que estaba sucediendo, para entender mejor, para juntar información, para saber qué es lo que estaba pasando. De los primeros indicadores, creo que de los primeros que empezamos a desarrollar en forma no sistemática al principio, 2004, 2005, 2006, estuvo el indicador barrial de salud nutricional que encabezó nuestra compañera Laura, que hoy sigue siendo la cabeza de nuestra área de salud. Y bueno, qué es lo que íbamos a detectar o tratar de ver, cuál era el desarrollo alimentario, nutricional, talla, peso de los chicos y chicas, de las familias que concurrían a los comedores. Pero bueno, hicimos algunos por ahí, un año, otro año, pero no en forma sistemática y relacionada, pero nos empezaron a dar información. 2011-2012 empezamos con otra herramienta, que es una de las que mantenemos hasta ahora, que es el índice barrial de precios, que es un relevamiento del valor de los productos esenciales, de los productos de la canasta básica alimentaria, que empezamos en la ciudad de Córdoba, después seguimos en el conurbano y hoy estamos haciendo ese índice en 16 provincias. El valor que tiene es que ese relevamiento lo hacen los vecinos del barrio. Se organizan, juntan la información, la cargan en una base, se carga en una base, se procesa y todos los meses tenemos, los vecinos de los barrios tienen el elemento de cuánto es lo que con cuánto deberían contar de presupuesto en su familia para poder adquirir esos elementos. El valor que tiene eso es extraordinario para los vecinos y vecinas. Primero porque lo hacemos juntos, y en segundo lugar porque es una herramienta para saber y para debatir efectivamente cuánto es el valor real de las remuneraciones que tenemos. El último índice que tenemos es el índice familiar de acceso a la alimentación, que fue un escalón superior porque lo hicimos por encargo del Estado para monitorear el impacto de algunas políticas públicas respecto a las políticas que desarrollaban para combatir el hambre en el momento en que asumió el actual gobierno en el 2019. Hoy estamos haciendo justamente una segunda edición de ese indicador familiar. Ampliamos, hoy se llama Indicador Familiar de Acceso a Derechos, y estamos cerrando en estos días con 28.000 encuestas realizadas. 28.000 encuestas en 20 provincias. 28.000 encuestas realizadas a las familias y realizadas por los vecinos y vecinas, por las compañeras que son coordinadoras de los comedores, que se capacitan y que después le hacen la encuesta a las familias y la cargan en una base. Venimos a mostrar acá esta experiencia del ISEPSI. Sabemos y somos absolutamente conscientes que es una experiencia pequeña, que tiene muchos límites, que es acotada a determinadas situaciones, pero tiene el extraordinario valor, por lo que estamos orgullosos, que es genuina,
Nunca nosotros nos pusimos a pensar en una reunión, che, tenemos que hacer un indicador que mida los precios, o un indicador que mida la nutrición, o un indicador que mida el acceso a la alimentación. No salió de ahí. El índice barrial de precio surgió del debate en el barrio que nos producía el hecho de que había un gobierno que había intervenido el instituto oficial y decía que se podía comer con 6 pesos por día. Y era claro que no era así, y que los precios que publicaba el INDEC no tenían nada que ver con lo que ellos tenían que pagar en el negocio del barrio. Entonces empezó ese debate y compañeros y compañeras que estudiaban en la facultad y eran del barrio, se les ocurrió la idea, dijo, che, podemos hacer un indicador de los precios del barrio. Y empezamos a charlar y empezamos a ver, y se redondeó la idea y empezamos a hacerlo. Y cuando fuimos a discutirlo o a presentarlo a profesores y profesoras del campo más progresista y más de izquierda de las facultades de ciencias económicas, yo me acuerdo haber ido a llevar el proyecto ya realizándose a algunos profesores muy progresistas, realmente, que los reivindico y los quiero. Me decían, bueno, pero está bien, está bárbaro, pero obviamente no tenían ninguna confianza de que eso se podía mantener, sostener y desarrollar. ¿Y por qué se mantuvo? No porque nosotros seamos unos genios ni nada, sino porque es una necesidad de los compañeros y los compañeros del barrio, saber efectivamente si lo que les están pagando en la asignación social, si lo que les están pagando en la remuneración de los planes, etcétera, sirve para poder efectivamente adquirir esos productos, esos alimentos. Entonces, por eso se mantiene, porque es una necesidad. Tenemos necesidad en el barrio de saber cuál es la situación nutricional de nuestros hijos e hijas. Si efectivamente lo que están comiendo los está haciendo desarrollarse adecuadamente o sufren de enfermedades endémicas como la obesidad y el sobrepeso. Eso necesitamos saberlo. Y las instancias del Estado no llegan a ese tipo de situaciones y muchas veces no la miden porque no les conviene, porque no quieren visibilizar que las políticas que llevan adelante no están contemplando a una parte sustancial de la población. Entonces, el elemento principal que nos da orgullo de lo que estamos haciendo no viene de que sea extraordinario desde el punto de vista de la experiencia que sea mejor que otras. Nos da el orgullo de que son experiencias que surgieron de la necesidad, que siguen siendo parte de una necesidad y que la estamos haciendo todos los días en forma conjunta. Porque en esta realidad en que transcurren las décadas y las poblaciones por debajo de la línea de pobreza e indigencia no solo no disminuyen, sino aumentan. En la década en la primera década, hasta el 2015, la pobreza en la Argentina oscilaba alrededor del 25-30%. Hoy estamos entre el 35 y el 40%. De repente subieron 10 puntos y no hay ninguna perspectiva de que baje. Cualquiera que mire la realidad, cualquier político que hable, cualquier tipo o tipa que hoy está en el gobierno, ¿qué es lo que dice? Bueno, esto es una cuestión difícil, acá hay cuestiones estructurales y para resolver este problema nos va a llevar mucho tiempo. Cada vez nos va a llevar más tiempo, cada vez la solución se va para adelante. Entonces necesitamos desarrollar estas experiencias para construirnos y deconstruirnos como agentes de cambio. Necesitamos construirnos como agentes de cambio. En ese 40% de la población
está el sujeto de cambio. Si no está ahí, no está en ningún lado. No está en ningún lado si no logramos construirlo ahí. Ese es nuestro desafío, ese es el intento y el aporte del ISEPSI, de nuestro instituto. La intención de venir acá y de seguir yendo a otras universidades tiene el objetivo justamente de ampliar, de articular, de conocernos. Sabemos perfectamente que hay muchos y muchas que apuntan en la misma dirección, pero sucede a veces que no nos conocemos. Entonces, la intención de este encuentro y de otros que pretendemos darles continuidad, con los que pretendemos darles continuidad, tiene ese objetivo. No nos vamos a amilanar, no nos vamos a bajar de nuestras intenciones, porque sabemos que es el único camino, no hay otro, no hay otra manera, no hay atajo en esto. Si no desarrollamos el sujeto de cambio en este sector, con estos sectores, no lo vamos a tener. Nadie nos los va a regalar, nadie nos va a venir a iluminar, nadie nos va a venir a plantear una nueva teoría que reemplace a algunos, por lo menos a algunos aspectos de las teorías que tuvimos en el siglo pasado. Tenemos que inventarlos, reinventarnos, recrearnos y reconstruirnos. Ese es el camino y por ese lado vamos. Y bueno, esperemos que este sea un pequeño hito en este proceso. Nos sentimos muy acompañados y muy comprendidos por los compañeros y compañeras que hoy están acá, a los que les agradecemos y a las que les agradecemos profundamente. Vamos para adelante, unidos y adelante.